Las funciones estadísticas son aquellas funciones que nos permiten realizar un análisis estadístico de los datos. Las funciones que vamos a utilizar el día de hoy son solamente tres. Vamos a ver dos ejemplos de cada una y son las funciones contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí. Estas funciones nos sirven para analizar datos, ¿verdad? Si ustedes han visto cómo es estadística o han trabajado un poquito sobre esto, saben que en estadística nosotros analizamos datos, calculamos promedios, calculamos, por ejemplo, el valor que más se repite, o calculamos un rango, o cuál es el valor más alto y el valor más pequeño, y nos sirve para eh, poder nosotros ya sea crear gráficas que nos ayuden a visualizar mejor la información o que nos ayuden a poder presentar algún informe y que sea más fácil de comprender que solo tener una gran tabla de valores, ¿verdad? Sino que con los resultados poder nosotros crear algún informe. Y pues van de la mano con las funciones lógicas porque cumplen ciertas condiciones y dependiendo de esas condiciones, nosotros podemos analizar, por ejemplo, si fuera de una empresa, si la empresa va bien, si su procedimiento, si su trabajo, si sus productos están teniendo el alcance que yo quiero. O por ejemplo, en los colegios podría servirme para saber cómo van los estudiantes, si todos están comprendiendo el tema o van ganando las clases. Entonces es muy importante que sepamos y de la mano de estas funciones, pues ya podemos nosotros posteriormente poder realizar, como les digo aquí, ¿verdad? Se ve en la imagen gráficas y vamos a aprender en las próximas clases los tipos de gráficas y cómo poder graficar para que nuestra información sea más fácil de comprender. Estas funciones estadísticas se pueden obtener, o sea, con estas funciones obtenemos indicadores que se pueden resumir en una tabla de datos, ¿verdad? Son indicadores que nos dicen, como les comentaba, cómo va determinada situación, determinada empresa, determinada persona y pues son bastante útiles. Hay muchas más funciones estadísticas y conforme ustedes vayan pues avanzando en clases se van a dar cuenta, ¿verdad? Que incluso hasta para contabilidad hay funciones que podemos utilizar para no andar calculando datos y quizá ustedes el próximo año, cuando estén en tercero básico, van a utilizarlas un poco más. Entonces es bueno que tengamos una idea de cómo es que es la sintaxis o cómo debemos escribir cada función y pues más o menos qué es lo que realizan. La primera función que veremos es contar puntos sí. Esta función se parece mucho a la función de contar que no nos calculaba una suma, sino que nos decía cuántos valores hay en una tabla. Podíamos tener una tabla de 50 valores, ¿verdad? O de 10 valores de, por ejemplo, si fueran cantidades, ¿verdad? De un quetzal cada uno, pero no me va a sumar uno más uno más uno más uno, sino que me va a contar cuántos valores hay, cuántas casillas están ocupadas, por así decirlo. Y me decía, ¿verdad? Si yo tenía 20 casillas ocupadas o 20 celdas, pues el resultado era 20. Más o menos así funciona esta, ¿verdad? Cuenta la cantidad de valores, pero que cumplen con una condición. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a trabajar, vamos a tener, como la vez pasada, ¿verdad? Ventas por zona y por persona y cuánto de inventario hay, ¿verdad? Entonces, podría yo decirle a... gracias. Podría yo decirle, por ejemplo, a la función, ¿verdad? Que yo quiero contar cuántas ventas se hicieron por cada zona. Si yo tengo zona norte, sur, este y oeste, yo quiero saber cuántas ventas hay en norte y lo que va a hacer es contar cuántos nortes, digámoslo así, aparecen en mi tabla. Si yo tengo una tabla de 50 zonas y de esas 50 zonas, 10 son norte, 20 son sur y así, entonces me va a aparecer como resultado 20 o 10 de las zonas que son norte, ¿verdad? Entonces va a contar los que cumplen con cierta condición. O por ejemplo, yo quisiera saber cuántas ventas hizo cierta persona, ¿verdad? Al mes, digamos. Yo tengo ahí mi inventario por mes, tengo 4 vendedores y quiero saber de esos 30 días del mes, cuántos días vendió Ana, por ejemplo, que ese era uno de los nombres que usamos la semana pasada. Entonces yo puedo venir y empezar a calcular, ¿verdad? Y que ahí me salga si Ana vendió 20 veces en el mes, 10 veces en el mes, más o menos así funciona
esta fórmula. Entonces, es igual que la función de contar, pero aquí va a cumplir una condición. No me va a contar parejo todo, ¿verdad? Sino solo, por ejemplo, una zona, o solo de una persona, o solo de un producto, por ejemplo. Podríamos hacerlo también de productos. Después tenemos la función de sumar puntos sí. Esta sí se encarga de sumar los valores de un rango siempre que cumplan con una condición especificada. Por ejemplo, ya que yo tengo cuántas veces se vendió en la zona norte, también quiero saber cuál es el total de lo que se vendió en la zona norte. Entonces ahí sí ya me va a ir a sumar, ¿verdad? Las cantidades. Me va a sumar, si yo tengo 10 ventas en la zona norte, una de 100, una de 200, una de 300 y así, pues me va a ir sumando 100 más 200 más 300 solamente de la zona norte. No me va a calcular un total de todas mis ventas, sino solamente de las ventas que yo le diga, de la zona norte o de tal vendedor o de tal producto, si lo hacemos por productos, ¿verdad? Yo tengo una tienda y estoy vendiendo 5 productos distintos. Yo vendo lapiceros, vendo marcadores, vendo lápices y vendo cuadernos. Yo quiero saber cuál fue mi total obtenido por los cuadernos, entonces me va a sumar solamente el resultado de los cuadernos vendidos. Los demás valores no los va a tomar en cuenta, aunque mi rango abarque toda la tabla, ¿verdad? Aunque sea todos los valores los que yo tenga ahí en consideración. Solamente va a sumar los que yo le diga, los de los cuadernos, por ejemplo, o los de los lápices. Entonces, la sintaxis de esta función sería que yo seleccione mi rango, que yo seleccione la condición que quiero cumplir y que yo seleccione pues en qué valores necesito que se cumpla. Y tengo que seleccionar todos los valores de la tabla porque la función, si yo especifico la condición, va a descartar todo aquello que no cumpla con esa condición y me va a contar o sumar o sacar el promedio solamente de los que yo le diga, sin que yo vaya uno por uno, ¿verdad? Porque sería muy complicado si tenemos una tabla de unos 100 valores que yo venga y le diga, voy a seleccionar solo los de los cuadernos, las ventas de los cuadernos, y empiece a ver uno por uno y en mi calculadora voy sumando, pues así sería un poquito más complicado, ¿verdad? Y lo podría hacer también con una fórmula, escribiendo solamente igual, ir seleccionando celda por celda, pero igual me llevaría mucho más tiempo, mientras que si yo hago bien esta función, pues me va a tomar unos segundos. Y la última función es la función de promedio punto sí. Esta función de promedio punto sí, como su nombre lo dice, obtiene un promedio, ¿verdad? Habíamos platicado que el promedio es la suma de todos los valores dividido 2, nos calcula el valor promedio, pero aquí también, ¿verdad? Como es punto sí, también es solamente los que cumplan con cierto criterio. Recordemos que las funciones de número o estadísticas no nos van a contar las casillas que no tengan valor o que tengan texto. Solamente toma en cuenta las que tengan cantidades, las que tengan números. Entonces, si yo quisiera calcular el promedio de 5 valores y uno de esos valores es 0, yo debo escribir el 0. No debo dejar en blanco la casilla porque entonces no me va a calcular el promedio de 5 datos, sino solamente de 4, porque no toma en cuenta la celda vacía. Y aquí pues igual, ¿verdad? Podemos ir a decirle que queremos el promedio de ciertos vendedores, más o menos cuánto, ¿verdad? No su suma total, sino en el mes, cuál fue su promedio, dónde se mantuvo las ventas, ¿verdad? No su valor máximo ni su valor mínimo, sino como que el valor intermedio de lo que vendió, para pues de ir calculando a quién le fue mejor y a quién no le fue bien. Ahora, dos cosas importantes. Recordemos que las funciones siempre inician con el signo igual y después va el nombre de la función. O sea, aquí iría, por ejemplo, sumar, ¿verdad? La palabra sumar y abrimos paréntesis. Si no lleva alguno de estos tres, la función nos va a dar algún error. Igual, ¿verdad? Si nosotros le colocamos algo extra, por ejemplo, vi en un ejercicio de la semana pasada, me parece, alguien que me escribió una función así. Y luego aquí va el nombre de la función, paréntesis. Esto ya me va a cambiar más de algún valor. O por ejemplo, otros chicos, no recuerdo si fueron ustedes, la verdad, pero otros chicos me escribieron la función, ¿verdad?
escribieron sumar, por ejemplo, y el rango, y después me escribieron 2 comas y otro paréntesis. Y el resultado no les dio porque esto ya me va a cambiar mis valores. Si yo agrego algún símbolo de más, me va a cambiar el valor, me va a dar algún tipo de error, no me va a salir bien. Y también recordemos que para los que trabajan en computadora es un poquito más fácil de ver esto, pero la misma función cuando la estamos escribiendo nos dice los pasos que debemos seguir. Solo que si no tenemos una idea, pues no sabemos cómo, ¿verdad? Si no hemos más o menos leído de qué se trata, pues no sabemos. Pero, por ejemplo, nos dice qué símbolo utilizamos para separar cada uno de los argumentos. Puede ser punto y coma o puede ser solamente coma. Debemos poner atención de cómo nos sale abajo cuando estamos escribiendo la función para escribir ese símbolo, porque puede ser que estemos escribiendo punto y coma porque así lo vieron en el video, pero en su computadora lo que lee es coma. Entonces ahí es donde nos puede dar algún tipo de error. Y otra cosa que no está en la presentación, pero quería comentarles que también es bien importante es, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una función o una fórmula, ¿verdad? Tengo una tabla de 20 datos y estoy haciendo una fórmula y yo la quiero arrastrar para que mis valores se copien, o sea, yo quiero decirle que vaya a tomar en cuenta esto, más esta otra columna, y aquí me van a caer los resultados, ¿verdad? Si yo escribo aquí mi primera fórmula y la arrastro, lo que va a hacer es que va a tomar este valor, luego este, y se va a ir corriendo una celda. Ya no va a empezar desde aquí en el segundo espacio, sino que va a empezar desde aquí. Y en el tercer espacio va a empezar desde aquí donde dice la X. Entonces, hay una forma en la que siempre, aunque nos vayamos desplazando casillas hacia abajo, nos va a tomar en cuenta todos los valores. Y eso se llama como fijar un rango o fijar una celda. ¿Cómo podemos fijar una celda? Presionando la tecla F4 o función F4 o Shift F4, ¿verdad? F4 para los que trabajan en computadora. Para los que están en celular, si presionan esta tecla como de signo de dólar, quiere decir que estamos dejando fijos esos valores y aunque yo me desplace en la tabla, me va a tomar en cuenta desde el primer valor. Pero si no dejo este símbolo, una referencia fija, entonces se va a ir corriendo y los resultados me van a salir diferentes porque no le estoy diciendo yo que tome en cuenta todos, sino que empieza en la celda en la que yo empecé. No sé si me doy a entender, pero por ejemplo, si yo quisiera fijar desde la A5 hasta la A10, entonces tengo que escribir ese signo, escribo la A, otra vez el signo de dólar, y por ejemplo desde la A1. Ese sería mi rango, ¿verdad? Y si yo quiero llegar hasta la A4, 2 puntos y otra vez signo de dólar, A, signo de dólar y 4. Y ahí ya cerré mi rango. Quiere decir que aunque yo empiece a escribir mi fórmula o yo copie mi fórmula para la celda A4, también me va a tomar en cuenta la celda A1, A2, A3 y A4. Si no, tomaría A4, 5, 6 y 7. Y nos va a dar error porque abajo de A4 ya no hay valores, ¿verdad? Si me sale 0, pues obviamente la fórmula o el número no me va a dar el resultado correcto. El formato condicional nos ayuda para poder identificar datos de una forma más fácil, no solamente para ir a buscarlos, sino que nos los resalta, por así decirlo, ¿verdad? Se trata de aplicar un tipo de fuente distinto y un color de relleno a las celdas, o sea, pintarlas a las casillas de algún color, pero siempre que cumpla con alguna regla. O sea, no es que yo vaya a pintar al azar, ¿verdad? Vaya a ir a decirle cuáles, selecciono mis celdas y voy a seleccionar el bote de pintura, sino que hay una opción específica, hay una herramienta específica o hay un grupo específico que tiene la opción de dar formato condicional. Yo voy, selecciono esa opción y le digo, quiero que se pinten solamente las celdas de tal. Supongamos, si yo hiciera un listado de nombres de cada uno de nosotros y nuestras edades, y yo vengo después y quiero saber cuántas personas o solo que me resalte los que tienen 15 años, por ejemplo.
yo voy a seleccionar toda mi tabla y le voy a decir, bueno, todos mis valores de las edades, ¿verdad? Voy a buscar la opción del formato condicional y le digo que solo me pinte los que tienen 15 años. Y yo selecciono qué color quiero, qué tipo de fuente quiero. Hay algunas fuentes predeterminadas o yo puedo cambiar el color para que me rellene esas celdas solamente de los que tienen 15 años. Y si mi tabla es muy grande, si mi base de datos es muy grande, pues me va a servir un montón porque yo no voy a ir revisando uno por uno, ¿verdad? Imagínense si se pusieran a hacer eso aquí en el colegio con los como 500 estudiantes que son. Se tardarían un montón, ¿verdad? Mientras que seleccionando toda esa columna podrían saber la edad o solo que se resalten las personas que tienen 15 años, para ya después, no sé, llamarlos por teléfono o hacer algo específico, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos aplicar el formato condicional. Los chicos que están trabajando en celular o trabajan tal vez en una aplicación que no tiene todas las opciones como en la computadora, tal vez se les va a complicar un poquito más. Sí se puede, pero pues a veces descargamos otra versión de Excel que no tiene esta opción. Hay versiones que sí, hay versiones que no, o hay versiones que tienen esta opción de paga. Entonces, voy a explicar cómo lo podemos realizar y si alguien no lo puede realizar, más adelante me van a comentar y vamos a buscar otra solución. Pero pues también es importante que veamos porque en algún momento ustedes van a tener acceso a usar la computadora y ahí ya van a poder ponerlo en práctica si ya saben, ¿verdad? Para poder aplicar el formato condicional, lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas a las que se les quiere aplicar formato condicional. No quiere decir que yo vaya a seleccionar una por una, ¿verdad? Porque entonces ya no sería formato condicional y como dicen, ¿verdad? No tiene chiste. Se refiere a seleccionar la columna o a seleccionar todo el rango. Si yo tengo una tabla con nombre, número de teléfono y edad, y yo lo que quiero resaltar es ciertas edades, voy a seleccionar solamente la columna que tenga las edades, todas las edades, no solamente 15, 15, 15, 15. Yo las voy a ir a buscar porque entonces no estoy aplicando formato condicional, ¿verdad? Voy a seleccionar todos los valores que sean a los que yo les quiero aplicar el formato, ya sea a los nombres o a las edades o a las zonas o al número de teléfono, dependiendo. Lo siguiente es buscar la ficha inicio. Ustedes saben que en las partes de Excel tenemos las fichas, que son las pestañas, ¿verdad? Que tienen diferentes cintas de opciones. En esta ficha inicio, que es la segunda, porque la primera es archivo, vamos a ir a buscar el grupo estilos. Abajo nos aparecían los nombres de los grupos, ¿verdad? Aquí lo está tapando esto, pero nos aparecían los estilos, o los nombres de cada grupo, perdón. Por ejemplo, el grupo número, el grupo texto, el grupo párrafo, pues este es el grupo estilos. En el grupo estilos vamos a darle clic al botón formato condicional, que es este que está por aquí, ¿verdad? Este que está marcadito como gris. Cuando le damos un clic nos va a desplegar todas estas opciones, ¿verdad? Debemos ir a seleccionar resaltar, reglas para resaltar celdas. Y aquí podemos decirle es mayor que, es menor que, entre tales valores, que sea igual o texto, si lo que queremos es resaltar algún texto, pues texto o una fecha o valores duplicados. Y si no, podemos ir a más reglas, porque hay muchas más reglas que podemos usar, que ya son reglas predeterminadas. Este formato es aplicarlo de manera rápida. Ahora, también hay formato condicional un poquito más elaborado, ¿verdad? Hay formato condicional avanzado, donde nosotros ya vamos a definir nuestras propias reglas, pero pues ese ya no es rápido, ya no se hace en un segundo, ¿verdad? Un minuto. Pero eso podría ser también en nueva regla, si seleccionamos esa opción. Pero la opción más rápida, la que vamos a utilizar hoy es formato condicional, reglas para resaltar celdas y aquí le vamos a decir texto que contiene. Lo que va a ir a ver es cuáles son las celdas que tienen ese texto que nosotros estamos especificando para poder pintarlas, subrayarlas de otro color o resaltarlas de otro color. Los últimos dos pasos son, cuando le damos clic a esa opción que les mencionaba, texto que contiene, nos va a aparecer una ventana que también dice texto que contiene, ¿verdad? Es este texto que vemos por aquí, es este cuadrito, ¿verdad? Este es el ejercicio que vamos a hacer, pero
Este es el espacio texto que contiene y ahí debemos escribir el texto que se desea resaltar. Por ejemplo, si yo quisiera saber dónde están las ventas que hizo Pedro, solo Pedro, entonces yo voy a resaltar el nombre Pedro y escribo aquí, ¿verdad? Lo que quiero resaltar. Voy a ir a escribir la palabra Pedro o voy a ir a seleccionar mi celda. Y después, en el cuadrito de al lado, me salen las opciones para rellenar. Relleno rojo claro y texto rojo oscuro. Aquí, por ejemplo, yo estoy seleccionando relleno verde con texto verde oscuro. Y podemos elegir entre todas estas opciones o dar un formato personalizado para escoger un color de letra y un color de relleno de la celda distinto. Y después tengo que seleccionar la opción aceptar y ya les va a aparecer el texto como lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Como lo vemos acá, donde solamente están pintadas las casillas que dicen Pedro, las demás no. Es distinto a aplicarle borde y aplicarle relleno y aplicarle tipo de letra, porque ahí yo lo estoy haciendo de una manera manual y cuando yo voy a las opciones de formato condicional, cuando yo revise el ejercicio, por ejemplo, voy a ir a ver si sí aplicamos formato condicional, porque hay una opción que dice administrar reglas, donde yo puedo ver qué reglas se aplicaron para pintar estos dibujos. Y si yo no, estas celdas, y si yo no apliqué ningún formato, pues no me va a aparecer ningún formato ahí, ¿verdad? Me va a aparecer vacío. Entonces, así es como nos damos cuenta si se hizo correctamente el formato condicional o solamente fuimos a cambiarle color a la celda, ¿verdad? Que también podría servir, no digo que no, pero cuando tenemos una tabla pequeña. Cuando tenemos una tabla de 25 o más valores, pues ahí sí ya se nos va complicando un poquito si queremos resaltar algún texto, si queremos resaltar algún monto, alguna cantidad, alguna zona o algo, pues ya no nos va a salir de la manera correcta. Y aquí entonces yo podría venir y ver cuáles son las cantidades que sumó Pedro o las ventas que hizo, en dónde vendió, para poder tal vez sacar un análisis, ¿verdad? Si yo quiero analizar cómo van mis vendedores o cómo van mis estudiantes, puedo utilizar esta opción para ir viendo uno por uno, ¿verdad? O resaltar algo, o incluso resaltar a todos los chicos que aprobaron el curso y que me salga en verde todos los que digan aprobado y que me salga en rojo todos los que digan reprobado, si se recuerdan del ejercicio de la semana pasada.